Elecciones en Venezuela es un hecho mundial. El gobierno de Maduro es denunciado por un gran fraude. Estamos hablando con Miguel Ángel Hernández, dirigente del PCL, del Partido Socialismo Libertad, de nuestro partido hermano en Venezuela, que forma parte de la UICI, nuestra corriente internacional. Miguel, es un hecho que hay un fraude escandaloso dentro de Venezuela y queríamos saber si hubo antecedentes de fraude. El gobierno de Maduro, que ya es un gobierno dictatorial ya desde el año 2017, así lo hemos venido caracterizando aquí en el Partido Socialismo y Libertad en Venezuela, viene haciendo una especie de fraude continuado, ¿no? Es un proceso, el proceso electoral comenzó en marzo, pero ya nosotros en febrero decíamos que había un proceso en marcha con características amañadas, que el gobierno estaba diseñando, confeccionando un proceso electoral a su medida para mantenerse en el poder, ya que ponía en práctica, ejecutaba una serie de medidas proscriptivas, antidemocráticas, que le restaban transparencia y competitividad al proceso electoral. O sea, no es un proceso democrático, el gobierno de Maduro no es un gobierno democrático. Nosotros lo caracterizamos como una dictadura desde el año 2017, cuando ilegalizó la Asamblea Nacional e intervino militarmente la Fiscalía General en el marco de las protestas que se dieron ese año, ¿no? Ante la crisis, ¿no? Ante la tragedia social que estaba padeciendo el pueblo venezolano. Entonces, nosotros decimos que este es un proceso que culmina ya con un escamoteo directo, monumental, un fraude ya en toda la línea, que se ejecuta en marco mismo del proceso electoral, con una manipulación de los votos. Ya antes, en los procesos previos que había realizado Maduro, desde el año 2018, nosotros habíamos dicho que eran fraudulentos y no habíamos participado, habíamos llamado a tenernos. En estas elecciones nosotros participamos en una unidad con otras organizaciones y llamamos a votar nulo, planteando que la clase trabajadora no tenía candidato por el hecho de que las dos candidaturas que se disputaban el poder representaban los intereses patronales de la burguesía. Bueno, ese era el marco, pero lo concreto es, respondiendo a lo que me planteas, efectivamente el proceso ya era fraudulento y no es la primera vez que en Venezuela se llevan adelante fraudes. ¿Y hoy cómo está la situación? ¿Cómo responde Maduro a las movilizaciones? La respuesta ha sido brutal, ha sido una respuesta represiva con la fuerza de seguridad del Estado, la Guardia Nacional y la policía, pero también con la actuación descarada, amparada por el Estado y por las fuerzas policiales, de lo que nosotros llamamos aquí colectivos armados, que son las bandas parapoliciales pagadas, ¿no? por el gobierno, que actúan incluso con armas de fuego y que ya han producido, tenemos entendido que 16 muertes van hasta ahora, posible que lamentablemente pueden haber otras más porque hay algunas personas heridas de gravedad. Hay más de 700 detenidos, 749 anunció la Fiscalía General, y hay una gran cantidad de heridos, ¿no? Eh, Sin embargo, el pueblo venezolano reaccionó de manera contundente, ¿no? Ante este fraude, mostrando su indignación ante lo que estaba ocurriendo y sobre todo como una expresión del hartazgo, ¿no? En que hay en el pueblo venezolano con respecto al gobierno de Maduro, que aplica un ajuste brutal, no solo reprime, sino que además aplica un ajuste capitalista desde hace ya una década. En el año 2018 lo llamó Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, y allí liquidó prácticamente el salario y los convenios colectivos. Es cierto que hay muchas críticas al gobierno de Maduro, ¿no? Y el fraude electoral que van unidas a la idea de socialismo, esta idea de que es autoritario, que coarta las libertades. Pero la pregunta es, ¿hay socialismo en Venezuela? ¿Lo hubo antes con No, Chávez? para nada, para nada. Es bueno que los compañeros, los activistas en Argentina, en América Latina, que vean estas palabras y que nos vean y que vean lo que está pasando hoy en el país. Tengan claro que en Venezuela no ha habido socialismo, no hubo antes con Chávez, mucho menos hoy con Maduro, que pacta con las transnacionales. Ya lo hacía Chávez, pero Maduro ha profundizado esa tendencia. Es un régimen de colaboración de clases, es decir, un gobierno que pacta con los empresarios nacionales, con Fede Cámaras. Ahora, por ejemplo, el gobierno tuvo una reunión reciente con 1.700 empresarios, donde les quitó un impuesto a las grandes transacciones financieras que había aplicado previamente el gobierno de Maduro, se lo quitó a solicitud de los empresarios, y los empresarios se abrazaban en la reunión felices por esa concesión que le había hecho el gobierno.
Además pactan con Chevron, pactan con el Grupo Cisnero, incluso montando empresas mixtas en el sector petrolero. Están a punto de entregar las empresas básicas de Guayana, a la zona, al oriente del país, donde están las empresas de hidroeléctricas, de hierro, de acero, de bauxita, de aluminio. Están a punto de entregar ese conglomerado industrial a una empresa transnacional india, se llama Jindal. Es decir, esto es un total cuento, una estafa, no ha habido socialismo, lo que hay es una dictadura capitalista, ¿no? En toda la línea, que con el cuento, con el discurso, ¿no? El doble discurso este de que se presenta como socialista, con los símbolos del socialismo y de la izquierda, pero mientras tanto aplica un ajuste y reprime al pueblo venezolano. ¿Cómo definirías a la oposición que encabeza Corina Machado y Edmundo González Urrutia y la plataforma de la Unidad Democrática? ¿Cómo la definirías? Mira, nosotros estamos en la calle hoy con el pueblo venezolano, con los trabajadores, con la juventud, acompañándolos en esta protesta contra el fraude. Pero decimos con toda claridad, categóricamente, que defendemos el derecho de la gente a manifestarse y a expresar su descontento con el gobierno y su rechazo al fraude, pero llamamos la atención de que esto lo hacemos sin dar ninguna confianza a la dirección política que encabeza María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, a la derecha patronal agrupada en la plataforma unitaria, que son los mismos que dieron golpes en el pasado, que auspiciaron las sanciones imperialistas que aplican contra el pueblo venezolano, que es el que realmente ha pagado las consecuencias de estas sanciones aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Es el sector que llamó a intervención militar de Estados Unidos en el año 2019. Y recordemos, bueno, una larga lista de desatinos de este sector, que fue cómo dejaron en el aire, ¿no? A los jóvenes y a la protesta del año 2017, la llevaron a un callejón sin salida. Es decir, son los mismos que han ejecutado todas estas acciones. Hoy, lamentablemente, de forma equivocada, el pueblo venezolano, al no tener una alternativa de los trabajadores, del pueblo, de la izquierda, que incluso el gobierno cerró la posibilidad de que presentáramos una alternativa electoral en el proceso que recién se concluyó. Lamentablemente, esta energía, este hartazgo, este hastío con el gobierno de Maduro y con toda la crisis y la tragedia que hemos vivido en los últimos años, el pueblo venezolano lo ha canalizado hacia la candidatura de Edmundo González y hacia María Corina Machado, ¿no? Decimos que equivocadamente porque estos sectores no representan sus intereses y en su programa plantean la privatización de los servicios públicos, de PDVSA, de las empresas básicas de hierro, de aluminio. Es decir, no dan respuesta a los reales problemas del pueblo venezolano y son de alguna manera continuarían el ajuste que está aplicando hoy Maduro. Por eso es bueno tener claro eso, ¿no? Que si bien reivindicamos el derecho de la gente a salir a manifestarse contra el fraude, te decimos con toda claridad que tenemos que hacerlo de manera autónoma, independiente del sector que encabeza hoy Karina Machado, porque no son alternativas para el pueblo venezolano. ¿Cuál fue la postura del PCL en las elecciones y cuál es la salida que propone para esta situación? Nosotros hicimos una unidad con varias organizaciones de izquierda en el país y desarrollamos una campaña que con la consigna la clase obrera no tiene candidato, precisamente por esto que acabo de decir previamente, ¿no? Porque ninguno de los dos representa ni refleja los intereses y necesidades más urgentes del pueblo trabajador del país. Llamamos a votar nulo. Nosotros previamente habíamos intentado con otras organizaciones, creamos incluso una alianza con la intención de participar en el proceso electoral, de tener una candidatura propia, independiente, que levantara las principales reivindicaciones del pueblo trabajador. Esto el gobierno lo cerró totalmente, o sea, proscribió a todos los partidos y legalizó a los que tenían tarjeta, es decir, tenían legalidad, y eso nos impidió participar. Participamos con la campaña La clase trabajadora no tiene candidato, llamamos a votar nulo, pero siempre en la perspectiva estratégica de luchar por un gobierno de los trabajadores y el pueblo. Nuestra perspectiva es que gobierna el pueblo trabajador. En Venezuela han gobernado militares, políticos profesionales, abogados, de los partidos burgueses, de los partidos tradicionales, la burguesía venezolana, pero
nunca ha gobernado la clase trabajadora con sus organizaciones genuinas. Nosotros creemos que toda esta lucha tiene que empalmar estratégicamente la lucha por las reivindicaciones inmediatas contra el fraude por salario, por contrato colectivo, por servicios públicos, contra el pago de la deuda, por un plan obrero y popular, tienen que empalmar con la lucha por un gobierno de los trabajadores y el pueblo, en la perspectiva de construir el socialismo con democracia obrera, que es el socialismo, la salida que nosotros planteamos estratégicamente ante la catástrofe que genera el capitalismo imperialista, sobre todo en este momento, donde a la hambruna, a las crisis económicas, a las guerras, por ejemplo, como la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania o la situación, la agresión genocida sionista en Palestina y Gaza, la salida estratégica a este desastre capitalista sin duda es el socialismo con democracia obrera y popular. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao.